restaurará. Yo creo que en este momento, sobre cada uno de nosotros, hay un manto de la gracia de Dios y del amor de Dios, de la compasión de Dios. Y ese manto se convierte en este momento en una invitación. Es una invitación para ti. Y el Señor te está diciendo: ¿quieres venir? ¿Quieres venir a mi casa? ¿Quieres venir y participar de la celebración? Y yo sé que hay personas aquí que quizás tú fuiste invitado por primera vez a este lugar en esta mañana, o quizás has venido algunas otras veces, pero has estado observando, has sido cauteloso. Pero el Señor te dice en esta mañana: yo te invito. Yo te abro la puerta de mi casa y te invito a que vengas y te sientes a la mesa. Y lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y decir: sí, Señor, sí, Jesús, abro yo la puerta de mi corazón. Ven a mi vida, te entrego mi vida. Yo quiero ver las manos de ustedes que en esta mañana, bajen las manos. Quiero ver las manos de aquellas personas que en esta mañana están dispuestas a decir: sí, yo quiero aceptar esa invitación de abrir mi corazón a Jesús. Y quizás tú estás aquí por primera vez o has venido algunas veces, pero este día tú dices: sí, yo quiero ser parte de la fiesta en la casa de mi Padre Celestial. Si ese es tu caso, entonces levanta tu mano donde quiera que estás, porque yo quiero guiarte en una oración muy específica. Si ese es tu caso, levanta tu mano. Si tú trajiste a un amigo, a una amiga, anímale a que acepte la invitación de nuestro precioso Padre Celestial. Y todos ustedes que han levantado su mano, yo quiero pedirles un favor rápidamente, que vengan aquí al frente, salgan de sus asientos y vengan rápidamente aquí. Yo sé que no hay mucho lugar, pero aquí al frente vamos a reunirnos aquí al frente. Y es una invitación que tu Padre te hace y está diciendo: yo abro la puerta de mi casa para ti. Yo abro la puerta de mi casa para ti. Yo te invito a que tú vengas. Oh. Y es tremendo pensar que algo que costó tanto, algo que costó la misma vida del Cordero de Dios, algo que costó tanto, la sangre misma de Jesucristo, hoy ha pagado una salvación tan grande y ha producido un gozo tan grande que nos puede realmente transformar completamente. Y no importa tu pasado, no importa cuál ha sido tu historia en el pasado. La Biblia dice: aquel que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¡Hey! 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 Todos ustedes que están aquí adelante, yo les quiero pedir por favor que repitan esta oración. Orar simplemente es hablar con Dios, abrir nuestro corazón a Él y decirle lo que sentimos, lo que queremos. Así como lo harías con un amigo o con una persona a quien tú te acercas y quieres abrirte con él o con ella. De la misma forma, cuando tú oras, estás hablando con Dios y Él te escucha. Así es que yo te invito a que repitas esta oración con todo tu corazón al Señor. Y díselo después de mí en voz audible. Dile: Padre Celestial, te doy gracias porque tú me amas con amor eterno. Yo reconozco que a pesar
de mi desobediencia, de mi rebelión y de mi orgullo. Tú no has dejado de amarme. Y en este día yo abro mi corazón, confieso mi pecado, confieso mi maldad, entrego a ti mi vida. Jesucristo, te invito, ven a mi corazón. Jesucristo, entra a mi corazón. Hazme una nueva criatura. Hazme una nueva criatura. Yo te recibo en mi vida. Y ahora yo rompo con toda atadura de mi pasado. Renuncio a la vida pasada. Renuncio a todas las obras de las tinieblas. En el nombre de Jesús, yo declaro que soy libre para ir a la casa de mi Padre y celebrar la salvación que Él me ha dado. Soy libre, soy libre, soy libre. Soy libre. Yeah, yeah. Aleluya. Todos ustedes que están aquí, vengan y pasen también por aquí, los vamos a bendecir. Suban a la plataforma y pasen por aquí, los vamos a bendecir y vamos a declarar vida sobre ustedes. Gozo, sanidad, salvación, libertad. En el nombre de Jesús los bendecimos. Bendecimos sus hogares, bendecimos sus hogares, bendecimos sus familias. La gracia de Dios, la paz de Dios, el amor de Dios, llenándoles, sanándoles, bendiciéndoles. Oh, aleluya, 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 aleluya. Oh, extiendan su mano hacia el frente y bendíganos, bendíganos en el nombre de Jesús. Yeah, 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 yeah. En el nombre de Jesús los bendecimos. Gracias, Señor. Vida y gozo, la salud de Dios, la gracia del Padre sobre estos hogares. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos vida, declaramos vida, vida. Vida de Dios, la gracia de Dios, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo derramándose sobre sus hogares, sobre sus familias, sobre sus matrimonios. En el nombre de Jesús los bendecimos, los bendecimos. Oh, aleluya. Recibe la bendición de tu Padre Celestial. Recibe el gozo, recibe la paz de tu Dios. Sé lleno del Espíritu Santo, sé lleno del Espíritu Santo. La
vida de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios sea sobre ti. Toda maldición es quebrada por la bendición del Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús rompemos la maldición de la enfermedad, rompemos la maldición del cáncer, rompemos la maldición de la diabetes, rompemos toda maldición de enfermedades hereditarias en el nombre de Jesús, y declaramos sanidad, vida, gozo y paz para cada hogar aquí, Señor. La gracia de Dios, yeah, yeah, la gracia de Dios, yeah, yeah, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Los bendecimos con el amor de Dios. Los bendecimos con la gracia de Dios, el amor del Padre, la bendición de Dios. Sean llenos del Espíritu de Dios, llenos de la gracia de Dios, llenos de la gracia de Dios, llenos del amor. La puerta ha sido abierta. Sí, sí, la puerta ha sido abierta. Oh, la puerta ha sido abierta. Ven y celebra con tu Padre. La puerta ha sido abierta. La puerta ha sido abierta por la sangre del Cordero. La puerta ha sido abierta. Aleluya, 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 Señor. Que tu reino venga, Señor, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, a nuestra ciudad, a nuestro país, Señor. Que tu reino venga. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Aleluya. Aleluya. Tengo tantas cosas que quisiera compartir con ustedes, que quisiera quedarme aquí como hasta las 3 o 4 de la tarde, pero desafortunadamente tengo un vuelo que tomar en unos momentos más, así es que voy a ir al grano de lo que Dios puso en mi corazón. Yo tengo en mi corazón una palabra que me está quemando para ustedes. Yo conocí a Jesucristo a los 17 años de edad y desgraciadamente ya a esas alturas de mi vida había contaminado terriblemente mi corazón, mi mente, mi alma. Y durante varios años después de que yo conocí a Jesucristo estuve librando una batalla muy terrible, una batalla en la cual constantemente yo estaba tropezando y cayendo y volviendo a la misma cosa de la cual el Señor me había librado. Y por supuesto que había una raíz que estaba trayendo a mi vida un desgaste y una debilidad, y yo no me daba cuenta de esa raíz y estaba peleando una batalla que no podía yo ganar a menos que cortara esa raíz.
Y me refiero a la raíz de la vergüenza. Cuando tú y yo venimos a Jesucristo y le entregamos nuestra vida, la mayoría de nosotros traemos un equipaje, traemos un bulto cargando en nuestras espaldas. Y lo entregamos allí a los pies de la cruz y decimos: Señor, perdóname y límpiame. Y si bien es cierto que la sangre de Jesús nos limpia completamente de toda la culpa, muchas veces, aún después de años de ser cristianos, seguimos batallando con la vergüenza de nuestro pasado. Ese era mi caso. Y yo quiero hablarles brevemente de cómo podemos ser libres de la vergüenza. Y básicamente tenemos dos opciones. Ya se me olvidó que yo soy el que manejo esto. Tenemos dos opciones básicamente. A ver si no está muy chiquita la letra, si no, pues yo se los voy leyendo. La primera opción es dedicarnos a mantener una apariencia de pureza moral mientras que tratamos desesperadamente de evitar la conciencia de nuestras fallas. Cubrirnos con el manto de activismo religioso para tapar de nosotros mismos y de otros la verdadera naturaleza del... O la segunda opción es enfrentar y exponer nuestros secretos y asumir la responsabilidad que esto conlleva. No solo tenemos que enfrentar estos secretos, sino que debemos renunciar a la tentación de culpar a otros de nuestra condición. Y muchas veces en la vida cristiana estamos batallando con sentimientos de culpa y de vergüenza porque hay alguna condición que se ha convertido en un problema cíclico. Que pareciera que por un tiempo has tenido la victoria sobre aquello y estás caminando contento porque miras que ya no estás tan atado a aquel vicio, aquella adicción, aquel problema, aquella falla de tu carácter que antes tantos problemas te traía. Y parece que pasan 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mes, 2 meses y empiezas a ponerte contento porque aparentemente aquello ya ha sido quitado de tu vida, cuando nuevamente se presenta un momento de debilidad, de tentación, y nuevamente tropiezas y vuelve a tu interior ese sentimiento de culpa, de vergüenza y lo que es peor, una frustración de pensar: quizás no he cambiado, quizás soy el mismo que era hace años y solamente me estoy engañando. Y al diablo le encantaría aprovechar esa frustración para destruir tu fe y para debilitar el fundamento de tu vida, que por supuesto es Jesucristo en ti. Y en realidad una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es entender que tenemos que librar una batalla contra la vergüenza. Y Satanás usa siempre el temor al rechazo y al abandono para impedirnos que traigamos a la luz nuestra condición y nuestro pecado. Mucha gente piensa: es que yo ya llevo 5 años en la iglesia, yo ya llevo 10 años de cristiano, yo hasta tengo un ministerio. Si yo me abro y si yo me expongo, ¿te imaginas lo que van a decir? ¡Qué barbaridad! Voy a ser rechazado por la gente. El maligno usa cadenas de vergüenza para hacernos sentir indignos y no amados, para estorbarnos y que no queramos mostrarles a los demás cómo somos en realidad. Y sabes una cosa, si algo necesitamos más que nunca en este tiempo en la iglesia para ser relevantes en medio de esta generación, es transparencia. Di conmigo: transparencia. Porque si de algo critican los incrédulos a los creyentes, muchas veces es de hipocresía. Y tristemente no podemos decir que estamos totalmente libres de culpa de ese reclamo. Yo me acuerdo que cuando había ya caminado con el Señor como por 1 año, estaba yo en la universidad en aquel tiempo y invité a un amigo de la universidad
a que fuera conmigo a la congregación. Y yo estaba muy feliz porque él aceptó la invitación, y más feliz todavía porque cuando vino la invitación a entregar su corazón a Jesús, él levantó su mano y dijo: sí, yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. Y ya cuando salimos de la reunión, yo iba feliz y le dije: qué bueno que viniste, qué bueno que entregaste tu vida a Jesucristo. Y él me dijo: no, hombre, es que la reunión estuvo... Y empezó a hablar como él hablaba generalmente, con groserías. Y me acuerdo que me asusté en aquel tiempo. Ahora ya lo pienso y digo: pues es que él estaba hablando como estaba acostumbrado en su espíritu. Ahora necesitaba empezar a renovar su mente. Y el que él haya dicho es que la reunión, o sea, se estaba expresando bien de la reunión. Estaba diciendo: la reunión estuvo padrísima, pero lo decía con una palabrota así de este tamaño, ¿no? Y qué ilustración tan sencilla de cómo cuando tú vienes a Cristo, tu espíritu es regenerado, pero tu mente se queda exactamente igual. Y necesita empezar un proceso de renovación en tus pensamientos para que tú puedas caminar en libertad. Pero una de las cosas que me dolió fue que este amigo me dijo: es que la reunión estuvo tremenda. Dice: pero hay algo que me intriga. ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo: ¿por qué tú eres tan diferente aquí que como eres en la escuela? ¡Auch! Y la verdad, nunca me esperé que él dijera eso. Y me dolió. Y me dolió porque me di cuenta de que era así. Que yo actuaba de una forma en la congregación y de otra en la escuela. Y obviamente era un problema de inseguridad que yo tenía. No quería ser rechazado, no quería que mis amigos me criticaran y me juzgaran. Y por supuesto era un problema de no haber renovado mi mente lo suficiente con la palabra de Dios y pensar que simplemente con ir a la iglesia, cantar los cantos, levantar las manos, gritar un poco y escuchar un mensaje, ya de alguna forma mi vida iba a estar bien. Pero me di cuenta que en realidad el problema que había en mi corazón tenía que ver con una raíz más profunda, una raíz de vergüenza que me hacía sentir indigno aún dentro de la iglesia. Y tú y yo tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es la culpa y lo que es la vergüenza. La culpa tiene que ver con el comportamiento de una persona. La culpa se relaciona con lo que tú y yo hemos hecho. Y la culpa es una emoción dolorosa que se relaciona con nuestras acciones. Sin embargo, la vergüenza, y fíjate qué importante, la vergüenza es una emoción dolorosa relacionada con lo que somos como persona. Qué tremenda diferencia. La vergüenza involucra nuestra identidad. La vergüenza hace que una persona se rechace a sí misma. La persona piensa que no puede exponerse a los demás, ni exponerse a sí mismo por temor a lo que puede descubrir en su interior. Fíjate qué importante es hacer la diferencia entre estas dos cosas. Jesucristo trata con la culpa de nuestras vidas. Escúchame lo que voy a decir. Jesucristo trata con la culpa. ¿Cómo lo hace? Cuando tú y yo confesamos nuestro pecado, no lo escondemos, no lo cubrimos, sino lo abrimos delante de Él y lo confesamos. En ese momento, Él trata con la culpa y la remueve de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la culpa básicamente se relaciona con una acción, con lo que hicimos. Y cuando confesamos nuestros pecados, dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la vergüenza es algo diferente. La vergüenza no es algo que se va cuando tú dices: Señor, perdona mi pecado. La vergüenza es algo que requiere que tú te presentes delante del Señor y aceptes una nueva identidad en Cristo y que renueves tu mente y empieces a mirarte a ti mismo como Él te mira.
y empieces a tener un concepto de ti mismo como Él lo dice, como Él lo ha establecido. Y ese concepto de ti mismo solamente viene cuando la verdad de la palabra de Dios empieza a penetrar en tu mente, la renueva y tú te empiezas a ver a la luz de lo que la Biblia dice. La segunda cosa que es importante es que tenemos que enfrentar este problema de vergüenza. La vergüenza que se basa en la creencia de que le hemos fallado a Dios y a nosotros mismos es terriblemente tóxica, es muy dañina. La gente gobernada por la vergüenza se separa de Dios, de ellos mismos y de otras personas. Y te has puesto a pensar cómo es precisamente que la vergüenza te empuja al aislamiento y al dolor. Y voy a decir algo que es extremadamente importante. Ojalá alguien me hubiera dicho a mí hace 20 años lo que yo les estoy compartiendo esta mañana. Así es que el que tenga oídos para oír, oiga. Y el que no, pues compre el cassette o el CD. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando tú fallas, sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que debes de hacer y sin embargo no lo haces. Y sabes lo que no debes hacer y sin embargo lo haces. Eso trae a tu vida un sentir no solo de culpa, sino de vergüenza. Fallé. Y la reacción humana, la reacción más natural cuando una persona falla es el retraerse y el buscar un sitio que me provea de un poco de seguridad, porque no quiero que me vean, no quiero que me miren, no quiero ser expuesto. ¿Y qué hago? Me meto en mi cueva. Y ahí en mi cueva nadie me ve. Y por eso es que una persona que está frustrada en el interior, porque siente que ha fallado, empieza a aislarse. Y por supuesto, ojalá tuviéramos el tiempo de desarrollar esto, pero tenemos que enfocarnos en lo que queremos llegar. La cuestión de la vergüenza trae una situación en el interior que lleva a la persona muchas veces a aislarse, a retraerse y a caer en depresión, porque se aísla, se mete en su cueva, no quiere hablar con nadie, no quiere abrirse con nadie, no quiere que nadie le mire en la condición en la que está. ¿Y sabes qué es lo más trágico? Que si tú te aíslas y te retraes, tú estás poniéndote en la posición más vulnerable en la que puedes ponerte para seguir cayendo más abajo y para seguir enlazándote más en esa situación. Y una de las cosas que tenemos que hacer es vencer el temor. El temor a enfrentar la realidad acerca de nosotros mismos. ¿Sabes que Jesús siempre tuvo muchos problemas con los fariseos? ¿No es cierto? Y en realidad fueron los fariseos los que promovieron que Jesús fuera crucificado. No fueron los romanos, no fue el pueblo, fueron los fariseos, los promotores de la resurrección, los líderes religiosos de aquel tiempo. Y qué terrible, Jesús dedica todo un capítulo del Nuevo Testamento a hablar de la condición triste de un fariseo, que es como un sepulcro blanqueado, en otras palabras, con una apariencia pulida por afuera, pero en el interior lleno de huesos secos y de podredumbre. Y lo triste de la situación, ¿sabes cuál es? Que un fariseo no sabe, no se da cuenta de que lo es. Si se diera cuenta de que es fariseo, inmediatamente reaccionaría, se daría cuenta de su hipocresía, clamaría a Dios y diría: Señor, por favor, perdóname y límpiame, no quiero seguir engañándome a mí mismo. Pero el problema es que no nos damos cuenta.
y preferimos construir esta imagen exterior de una aparente santidad. Aprendemos a decir lo que se espera que nosotros digamos. Aprendemos a actuar más o menos como la gente espera que actuemos. Pero la realidad es que hay situaciones en el interior de frustración que no han sido resueltas. Y esas situaciones nos llevan de vuelta cíclicamente a caer otra vez en las mismas cosas que despreciamos. Por eso tenemos que romper ese temor. Génesis 2:25 nos dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Adán y Eva tenían una experiencia de intimidad sin contaminación y por lo tanto ellos podían estar totalmente desnudos sin tener la más mínima conciencia de vergüenza. Por supuesto que en este tiempo en el que estamos viviendo es necesario cubrir nuestro cuerpo. Es necesario que vistamos de una forma decorosa nuestro cuerpo, porque no hemos sido todavía redimidos en el cuerpo. Nuestro cuerpo todavía está esperando la redención cuando seamos convertidos de corrupción en incorrupción. Pero sí podemos tomar esta verdad y aplicarla en el aspecto espiritual de nuestra vida y decir: Señor, yo quiero llegar a un punto en el que puedo estar total y completamente desnudo delante de ti, y si estoy casado, delante de mi cónyuge, y estoy hablando espiritualmente, y puedo yo ser totalmente transparente porque no me avergüenzo más de mirar al interior. No estoy diciendo que soy perfecto ya. No estoy diciendo que no me equivoco ya. Lo que estoy diciendo es que ya soy libre de la vergüenza. Y que cuando, desgraciadamente, porque todavía no llego a la perfección, todavía llego a tropezar, en ese momento he aprendido a que puedo clamar a Él, confesar mi pecado, que Él quite la culpa una vez más de la acción, pero no permitir que la vergüenza otra vez se arraigue en mi vida y me haga pensar que soy una persona indigna delante de la presencia de Dios. Y hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Todos y cada uno de nosotros tenemos continuamente que estar abriéndonos delante de Dios y confesar pecados, porque dice la palabra de Dios que muchas veces ofendemos de palabra. ¿Cuántas veces no ofendemos a nuestro cónyuge y hablamos cosas que no deberíamos de hablar, o a nuestros hijos o a nuestros padres, o hablamos de otra persona y juzgamos a otra persona y chismorreamos de otra persona? ¿Cuántas veces ofendemos con nuestra boca? Por supuesto que necesitamos confesar nuestros pecados. Por supuesto que necesitamos decir: Señor, que tu sangre me limpie otra vez. Pero es posible, mi querido hermano, es posible vivir una vida totalmente libre de la vergüenza de tu pasado, y que tú estés absolutamente seguro de que puedes venir delante de Dios y abrirte y desnudar tu corazón y exponerte tal y como tú eres, porque no vas a ser rechazado. Y número 4, renunciar a la idolatría. Y no saques conclusiones apresuradas. Porque un ídolo no es solamente un ícono, no es solamente una imagen, es cualquier cosa en la que confiamos en lugar de Dios para suplir nuestras necesidades. Y detrás de cada ídolo siempre hay un demonio. Un ídolo puede ser la televisión.
Un ídolo puede ser un deporte. Un ídolo puede ser una relación amorosa. Un ídolo puede ser un artículo, una computadora, un aparato de sonido. ¿Por qué? Porque si ese artículo, ese objeto, ese deporte, ese pasatiempo, esa persona, yo la miro como aquella persona o aquel objeto o aquella cosa que puede darme a mí satisfacción y puede suplir mi necesidad. Yo me siento mal en el interior, me siento vacío en el interior, traigo conflictos en el interior y por lo tanto no puedo quedarme quieto y tranquilo en mi casa y tengo que pararme e inventar a ver qué hago, a ver si voy al cine, a ver si voy a un centro comercial, porque me siento tan mal en el interior que tengo que encontrar un entretenimiento que me haga sentirme un poco mejor, que sea como una droga, que tranquilice un poco el dolor que tengo en el interior. Y mucha gente se refugia en un deporte, otros se refugian en su automóvil y lo soban y lo cuidan y le compran cada semana un accesorio nuevo y aquella cosa se convierte en un ídolo porque es algo que en lo que tú te estás enfocando buscando que te supla una necesidad. Podemos ser libres. Podemos ser libres de la vergüenza de nuestro pasado. Podemos llegar a un punto en el que ya no estamos adictos a algo que nos produce un placer momentáneo, porque es algo que buscamos para mitigar el dolor emocional. Es algo que buscamos para tranquilizar el sentir de frustración que tenemos dentro. Podemos llegar a un punto en el que somos total y absolutamente libres en el interior, pero tenemos que tomar algunos pasos hacia la libertad. El primero de esos pasos, y quiero basarme en los próximos minutos en una de las historias más maravillosas que contiene la Biblia, la historia del hijo pródigo. En Lucas, en el capítulo 15. El primer paso que tú debes de tomar para ser libre es decirle a Dios lo que has hecho. Dile a Dios lo que has hecho. El hijo pródigo, después de que malgastó todo lo que su padre le había dado y vivió perdidamente, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré. Di conmigo: le diré. Y eso es lo primero que tú y yo tenemos que hacer. Tú y yo tenemos que ir con Dios y decirle lo que hemos hecho. Tú y yo tenemos que ir con Dios y abrirnos y decirle: Dios, yo quiero decirte lo que yo he hecho. Y aun si es la cosa más terrible que tú piensas que una persona puede hacer, aun si tú crees que es lo más detestable que una persona puede hacer, si tú quieres ser libre, tú tienes que ir con Dios y decirle lo que has hecho. Así de sencillo. Pero Señor, tengo que decirte acerca de estas cosas que nadie conoce, que nadie sabe. Sí, díselo a Dios, díselo a Él. El hijo dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y la segunda cosa que tenemos que hacer reconoce que tu Padre Celestial te ama. No solamente le decimos lo que hemos hecho, sino reconocemos que Él nos ama con un amor eterno. Y escúchame lo que voy a decir. Escúchame lo que voy a decir. Tú y yo
no podemos hacer nada para lograr que Dios nos ame más, ni tampoco podemos hacer nada para lograr que Dios nos ame menos. Lo voy a repetir. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para lograr que Dios nos ame más. En otras palabras, si tú eres la persona más espiritual, más bien portada, más obediente, más servicial, más linda que puede haber en la tierra, te felicito, pero eso no hace que Dios te ame más de lo que ya te ama. Y si tú fueras la persona más dura, más rebelde, más violenta, más contaminada, aun si tú hubieras cometido un crimen detestable, nada que tú puedas hacer jamás hará que Dios te ame menos de lo que te ama. Los judíos religiosos de la antigüedad creían que Dios odiaba a los pecadores. Por eso despreciaban a Jesús, pues comía con los publicanos y con los pecadores. Pero ¿cuántos saben que Dios ama al pecador? Lo que Él aborrece es el pecado. Lo que Él detesta es el pecado. Pero ama con pasión profunda cada persona, cada hombre, cada mujer, independientemente de su condición. Y si tú quieres ser libre de la vergüenza, tienes que llegar a un punto en el que aceptas esta verdad de la palabra de Dios, porque es la verdad que libera tu corazón. La verdad de Dios me ama y me ama con amor eterno y lo hace incondicionalmente, y no hay nada que yo pueda hacer para hacer lo que me ame más, ni hay nada que yo pueda hacer para hacer lo que me ame menos. Su amor por mí es totalmente independiente de mi conducta. Y yo sé que nos cuesta trabajo aceptar eso, sobre todo si hemos crecido en una familia en la cual siempre se asoció la aceptación con la conducta. En otras palabras, si te portas bien, te amo. Pero si eres desobediente, te rechazo. Si haces todo lo que yo te digo que tienes que hacer, entonces te apruebo, te afirmo y te digo que te quiero. Pero si eres desobediente y rebelde, entonces te hablo con dureza, te rechazo y te digo, vete de aquí, no quiero verte. Y desgraciadamente hemos trasladado mucho de aquel pensamiento a nuestra relación con Dios. Lucas 15:20 dice, y levantándose el hijo pródigo, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Carlos, ¿me ayudas un momento? Yo quiero que te imagines esto. Tú eres el hijo pródigo. Vete un poco más allá porque estabas bien lejos. Ahora vienes de regreso, caminando, cabizbajo, herido, lastimado, más despacio porque apenas si puedes caminar. Y yo soy el padre, y todos los días salía a ver si es que regresaba mi hijo, y finalmente cuando lo veo, dice la Escritura, que cuando el padre lo vio, ¿qué hizo? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué hizo? Dice que el padre lo miró y se esperó hasta que el hijo llegara donde él estaba. ¿Qué hizo? Corrió hacia donde estaba él y se echó sobre su cuello y lo besó.
y lo abrazó y lo besó. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? ¿Qué hubiéramos hecho? Gracias, Carlos. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? Yo honestamente no sé qué hubiera hecho. Hubiera sido profundamente tentado a, no, tengo que ser firme. Me da mucho gusto verlo, pero no puedo quebrarme ahorita, no puedo ponerme emocional porque si no, imagínate, pues entonces va a decir en cualquier momento puede irse otra vez y llevarse otra vez cosas mías y malgastar. No puedo mostrar debilidad en este momento. Tengo que ser firme, tengo que disciplinarlo, tengo que mostrarle que lo que hizo está muy mal y que hay consecuencias, y si él pecó, entonces va a haber consecuencias, y entonces tengo que castigar. ¿Cómo hubiéramos reaccionado tú y yo? Probablemente así. Y escúchame, en nuestra limitación humana, en nuestra imperfección humana, quizás sea necesario que así reaccionemos en ocasiones. Pero el Padre Celestial, que es perfecto y que es libre de todo conflicto interior, que es libre de toda inestabilidad emocional, el Padre Celestial, que no tiene que estar sintiéndose culpable porque le gritó a su hijo en un momento y al día siguiente le compra un regalo para como que compensar la cosa, porque ayer le grité y pues hoy le compro un regalo como para sanar mi burrada. El Padre Celestial, que es perfecto, que no tiene ese tipo de conflictos, puede amarte y puede amarme completamente. Y esto nos lleva al punto 3. Y es: reconoce que tu Padre Celestial te acepta. Y esta quizás es una de las partes más increíbles de la historia. El Padre restauró a su Hijo a una posición de influencia y honor. Dice Lucas 15, en el verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanle y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Lo que el padre estaba haciendo era restaurar a su hijo a la posición de influencia y de honor que él tenía por el simple hecho de ser su hijo. El padre trae un vestido nuevo, trae zapatos nuevos, lo cubre, lo honra, le restaura influencia, dándole un anillo en su dedo, que por supuesto el anillo en aquellos tiempos representaba autoridad, representaba que el hijo tenía todo el respaldo de su padre en la casa, que no era un sirviente, que no era un esclavo, que era hijo que se sentaba a la mesa con su papá. El padre le da a su hijo un vestido nuevo, zapatos nuevos, un anillo en su dedo. El anillo que probablemente el joven había perdido porque lo llevó a una casa de empeño. No tenía más dinero, no tenía ya que comer y lo empeñó. ¿Será posible que
tengamos un Dios tan increíblemente misericordioso que haga eso. A mí no me cabe en la cabeza. Por más que lo pienso y lo pienso y lo pienso y lo razono, no le encuentro la lógica. Y sin embargo, he llegado a un punto en el que digo, Señor, nunca lo voy a entender. Nunca va a cuadrar las acciones del hijo pródigo con la recepción que el padre le dio. ¿No es cierto? ¿Cómo reconcilias esas dos cosas? ¿Cómo reconcilias todas las desgracias del hijo pródigo con la recepción que le da su papá cuando vuelve a casa? No tiene lógica. Y sin embargo es la verdad. Nuestro Padre Celestial es así. Y yo sé que estamos terminando un congreso de adoración. Y ayer compartíamos de cómo Moisés pide al Señor, muéstrame tu gloria, Señor. Y cuando el Señor finalmente le muestra su gloria, por primera vez Moisés se doblega y adora a Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no es su poder. La gloria de Dios es su misericordia. La vara a cualquiera lo endereza. Pero solo la misericordia convierte el corazón. Reconoce que tu Padre Celestial te acepta. Y no solamente el Padre restauró a su Hijo a la posición de influencia y de honor, sino que también el Padre restauró el honor de su Hijo y el trabajo de su Hijo. Y qué increíble es pensar en esto. Sobre todo quizás los hombres nos podemos identificar más con lo que voy a decir. Qué terrible es para un hombre llegar a un punto en el que siente que ya no es útil, que a causa de lo que ha pasado en su vida ha sido totalmente descalificado y ya no puede seguir trabajando en aquellas cosas en las cuales antes se deleitaba. Pero el Padre acalla a su Hijo cuando el Hijo empieza a decir, ya no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y lo regresa a casa y le da el anillo y le restaura al trabajo del hijo. ¿Sabes qué nos sucede a veces? Decimos, Señor, yo te he fallado tanto que me conformo con que tú me perdones y que me dejes ser como el más bajo de tus sirvientes. Y escúchame, eso suena muy espiritual, pero no es bíblico. Suena muy espiritual, pero es una ofensa al amor derramado en la cruz del Calvario, al precio pagado por Jesucristo, por una completa y absoluta redención para ti y para mí. Él no sufrió lo que sufrió para que tú y yo nos sintamos como el más bajo de los siervos. Él no padeció lo que padeció para que tú y yo nos podamos acercar, pero solamente hasta una cierta distancia. Él hizo lo que hizo y sufrió lo que sufrió y padeció lo que padeció para dar una completa y absoluta redención a ti y a mí. Y cuando tenemos esa revelación nos podemos acercar y decir, Señor, no entiendo.
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú seas tan misericordioso? Pero lo acepto. Acepto el vestido nuevo, acepto los zapatos nuevos, acepto el anillo en mi dedo. Y por eso Moisés adoró. Por eso Moisés adoró. Carlos, te subes otra vez a la plataforma. Por eso Moisés adoró. Porque Moisés vio al Padre cubrir a su hijo y ponerle un anillo en su dedo y llevarlo con él a la casa. No lo condujo a aquel lugar donde los siervos comían y dormían, lo condujo a su casa y lo sentó a su mesa. ¿Cómo se sentiría el hijo pródigo por dentro? Quizás pensaba, no soy digno, no soy digno, no soy digno. ¿Por qué mi padre hace esto? Merezco que me castigue, merezco que me mande lejos. No soy digno.